linda cuando ella llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada, ella se preparó, se puso linda cuando ella llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Me escuchan bien, verdad? Buenos días. Sí, profesora. Buenos días, buenos días. Muy bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos venido ya trabajando. Sí, las clases anteriores. A ver, ¿quién me puede mencionar de qué hemos venido hablando, qué tema hemos estado desarrollando, qué es lo que les ha quedado claro, quizás tengan alguna duda, alguna consulta? ¿O ninguna? Chicos. Mirta.
Mirta Gonzá Pintado. Mirta. Melba, levantaste la mano, puedes activar tu audio, no hay problema. Activen sus audios, chicos, para que puedan participar. Recuerden que su asistencia es registrada de acuerdo a la participación de ustedes. Ana Ochoa. Presente, profesora. Ana, a ver, ¿qué me podrías manifestar de las clases que has estado presenciando? ¿De qué temas hemos desarrollado? La vez el día sábado que vino la vez pasada, De profesora. las clases que hayas estado presenciando. De cualquiera de las clases. Juan Carlos Sánchez. Dígame, profesora. Juan Carlos, buenos días. A ver, ¿qué me puedes manifestar? ¿De qué temas hemos venido hablando hasta el momento? De cualquiera de las clases que hayas estado presente, ¿no? Ya. Hemos hablado sobre la comunicación, profesora. Ya, ¿y qué es la comunicación, Juan Carlos? ¿Qué entendemos por la palabra comunicación? La comunicación se divide en varias partes. Ya, pero ¿cuál es la definición exacta? Por ejemplo, cuando ahora alguien te pregunte y te diga, ¿qué es la comunicación, Juan Carlos? ¿Tú qué responderías? ¿Me puede repetir la pregunta, profesora? Te decía, si por ejemplo alguien te consulta, te dice, Juan Carlos, ¿me podrías decir qué es la comunicación? ¿Tú qué responderías? La comunicación es hablar, conversar entre personas, amigos, dialogar. Ujú. Muy bien, Juan Carlos. A ver, Merali Anace.
Bueno, Medellín me parece que no está. Isel Yosara. Bueno, tampoco está. A ver, para ir descartando. Karina Ayala. Buenos días, profesora. Karina, la misma pregunta que Juan Carlos. ¿Tú qué responderías? ¿Me podría, por favor, repetir la pregunta, profe? Le decía a Juan Carlos que, por ejemplo, si alguien te consulta y te dice, Karina, mencióname qué es la comunicación, ¿cuál sería la respuesta que tú darías? Mm, es donde intercambiamos conversaciones con otras personas Ya, esa sería tu respuesta, ¿verdad? y también es un proceso social de transmisión de una determinada información. Como Ya. dice acá, donde se utiliza sistema de signos convencionales y dentro de este fenómeno social se encuentran también un conjunto de elementos interrelacionales que hacen posible la realización del proceso comunicativo. Ujú. Muy bien. A ver, cuando nosotros hemos estado hablando sobre la comunicación, los tipos de comunicación y cuál es ese proceso que nosotros desarrollamos, la respuesta debería ser clara, la que le dimos, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación es la transmisión de información de un lugar a otro, de una persona a otra. Esa es la definición que nosotros debemos de dar. Porque, por ejemplo, si ustedes me dicen, ay, Yamis, entonces la comunicación es el proceso por el cual o es cuando nosotros dialogamos, claro, está bien esa definición, pero esa es una definición coloquial, ¿ya? Isel, pero no te escuché nada, Isel. No te escuché nada, Isel. No vi. ¿Ya? Entonces, cuando nos pregunten qué es la comunicación, nosotros debemos de responder que la comunicación es es la transmisión de información, pero esa información que nosotros debemos de brindar debe de ser una información nueva, una información llamativa. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos de la comunicación, que vimos la clase pasada, ¿cierto? Uno que es de entretener, del persuadir, el cual hace de que nosotros debemos de llamar la atención de la otra persona que nos está escuchando. ¿Para qué? Para que así podamos conversar o desarrollar una comunicación eficaz. Ese en sí es el proceso que nosotros debemos de ir. Luego hemos hablado de los diferentes tipos de comunicación dependiendo del espacio, dependiendo la dirección del mensaje, dependiendo cómo se desarrolla, ¿no? Si bien es cierto, en el transcurso de nuestra vida nos han hablado de dos tipos de comunicación sumamente importantes, ¿sí? Que son la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la comunicación lingüística o la comunicación no lingüística, son lo que normalmente conocemos como lingüística cuando empleamos la escritura y el habla para comunicarnos. Y la no lingüística es cuando nos comunicamos a través de sonidos, de colores, ¿cierto? Y según la dirección, hay comunicación directa, comunicación indirecta, ¿cierto? Diferentes entes o diferentes tipos de actos comunicativos que nosotros debemos de conocer. Ahora, cuando nosotros nos relacionamos y mencionamos, ¿sí? Que el hecho de nosotros comunicarnos con alguien va a influenciar mucho el qué nombres se nos determina a cada uno de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en diálogo,
Normalmente nosotros vamos a tener un nombre en específico cuando nos vamos a comunicar con alguien, ¿ya? Se me desconectó, chicos, disculpe. Me expulsaron de la reunión. A ver, les decía, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar sobre, por ejemplo, cuando entablamos un diálogo, ¿sí? Cuando nos estamos comunicando, vamos a entablar un diálogo. Y ese diálogo, nosotros en el área vamos a denominarlo con unos nombres en específico, ¿sí? A los cuales se les va a conocer como el proceso en el cual se rige el acto, ¿sí? Comunicativo, ¿sí? En el cual se nos va a dar un nombre en específico. Por ejemplo, si yo soy la persona quien inicia la conversación, ¿cómo se me denomina? ¿O con qué nombre se me conoce, mejor dicho? Activen su audio, chicos, para que puedan participar. Con el emisor, profesora. Se nos denomina emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona quien inicia la conversación, quien va a mandar el mensaje, mejor dicho. Y la persona quien lo recepciona, ¿cómo se le denomina? Como receptor. ¿Cómo? Receptor. Como el receptor, ¿cierto? Que es la persona quien recepciona el mensaje que ha sido enviado por el emisor. Ahora, esa información que nosotros enviamos, ¿sí? De manera concreta o que el emisor envía, se le denomina mensaje. Recuerden que deben de manifestar tal y como es el mensaje. No, por ejemplo, no cuando se le pregunta, ¿cuál es el mensaje de la siguiente conversación? Ah, ya, están hablando de tal. No, colocarme tal y como está el mensaje manifestado. ¿Sí? Ahora, aparte de que el emisor y el receptor son las personas, uno el que envía y el otro el que recepciona, el emisor, ¿qué realiza? Aparte, ¿qué acción realiza? Chicos, aparte de enviar el mensaje al emisor, ¿qué acción realiza? ¿Nadie?
A ver, el emisor, aparte de enviar el mensaje, sí, aparte de enviar, de iniciar la conversación, va a codificar el mensaje. Tengan en cuenta, y son términos sumamente importantes, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte de que el emisor debería de enviar y inicia la conversación, el hecho de codificar el mensaje significa el acto de creación, crea el mensaje para poder comunicarse con la otra persona. Ya crea, interpreta, mejor dicho, ese acto de creación sucede en nuestra mente. ¿Ya? La creación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a comunicar, si bien es cierto, una de las características de la comunicación es que la comunicación es espontánea. ¿Por qué? Porque sucede en el momento, ¿no? De acuerdo a la situación que se te presente, porque tú no planificas dependiendo de la situación, ¿no? Tú no vas a planificar qué es lo que vas a manifestar o qué es lo que vas a conversar. Si te llegas a encontrar con una amiga por la calle, por ejemplo, tu conversación va a ser espontánea, no lo has planificado, no has planificado encontrarte con esa amiga, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, para que tú te comuniques con alguien, lo primero o previo a ello, debes de crear el mensaje, pero ese acto de creación que tú realizas se le denomina como codificar. Ya codifica, el emisor codifica. Entonces, si el emisor es la persona quien va a codificar, quien va a crear el mensaje, ¿el receptor qué hace? Aparte de recibir el mensaje. Chicos, aparte de que el receptor recibe el mensaje, ¿qué más realiza? Buenos días, Miss. Buenos días. Es, es la persona el que interpreta el mensaje a través de un proceso físico, fisiológico y... Exacto, René. Cuando hablamos de del receptor, aparte de recepcionar el mensaje, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Yo les estoy manifestando una información para que llegue a ustedes. Llega a ustedes, entonces ustedes no se quedan simplemente con escuchar, sino que están buscando. Información Tratando de interpretar. Ya están intentando la interpretación, el entendimiento, porque ustedes no se quedan con lo que yo les estoy manifestando, ¿cierto? Les estoy manifestando una información, pero ustedes van a interpretar, comprender el mensaje. Esa actividad que tú realizas, lo realizas en tu mente. ¿Por qué? Porque no estás agarrando, por ejemplo, todo lo que yo te estoy manifestando, no lo estás anotando, ¿cierto? Entonces lo estás realizando en tu mente, estás intentando comprender ese mensaje. ¿Sí? Ese es el formato. Ahora, nosotros cuando nos vamos a comunicar mediante un canal, pero se habló sobre dos tipos de canales. ¿Cuáles son esos dos? Canal oral, Miss. No. Hay dos tipos de canales en los cuales se involucra físico y sponsor. ¿Cómo? Soporte. El soporte físico de la comunicación según el caso que puede. Es el canal medio físico a través del canal. A ver, cuando nosotros vamos a hablar
A ver, apaguen su micro, por favor. Ya. A ver, cuando nosotros hablamos de los tipos de canal, vamos a hablar de dos tipos de canal. Canal natural y canal técnico, o también llamado canal artificial. Cuando hablamos de canal natural es cuando nosotros nos vamos a comunicar simplemente a través del habla y nuestro mensaje viaja a través de las ondas sonoras. Por ejemplo, yo quiero comunicarme con alguien que está en casa, no voy a agarrar quizás el celular y llamar, ¿cierto? Lo único que voy a hacer es hablar. Y mi mensaje o mi voz, cómo está viajando para la otra persona, está viajando a través del aire, a través de las ondas sonoras. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos comunicando, mi persona y ustedes, ¿por medio de qué nos estamos comunicando? Por medio De del un mensaje celular, mismo. profesora. Por medio de un celular, de una laptop, ¿sí? De, no sé, de una tablet. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos desarrollando el canal técnico, porque estamos haciendo uso de un objeto para poder comunicarnos, ¿ya? Ese es el formato, ¿sí, chicos? Y luego tenemos lo que es el código, que es el idioma que nosotros manejamos para poder comunicarnos, ¿no? Y que debe de coincidir tanto con el emisor, con el receptor, para que se pueda lograr una comunicación eficaz. Porque si ustedes, por ejemplo, manejan otro código, por ejemplo, yo manejo el español, pero si yo manejo a ustedes, hay un estudiante que solamente maneja el quechua, ¿me va a entender? O cualquier otro idioma. ¿Me va a poder comprender? No, profesora, tiene que tener el mismo idioma para poder entenderse. Exacto, entonces lo que debe de coincidir debe de ser el mismo código, porque si no, no habría entendimiento. ¿Ya? Entonces el código es el lenguaje o el idioma con el cual nosotros nos comunicamos. Y luego tenemos el contexto, ¿cierto? El contexto ya es la realidad, ¿sí? El espacio que comparten tanto el emisor con el receptor para poder comunicarse, ¿ya? Ese es el contexto. Por ejemplo, si yo digo, converso con mi hermana en la casa de mi tía, ¿cuál es mi contexto? La casa de su tía, profesora. Exacto, ese sería mi contexto. El contexto es donde se está realizando la conversación. ¿Ya? Muy bien. Esos son los temas que hemos venido trabajando, que son muy fundamentales que nosotros conozcamos como teoría básica para poder hablar de los siguientes temas, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de la sílaba. ¿Qué será la sílaba, chicos? ¿Qué entienden por la palabra sílaba, chicos? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Quién me podría manifestar? ¿Qué es la palabra sílaba? Es aquel sonido o grupo de sonidos que se produce en un solo impulso de voz, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de la sílaba, cuando hablamos de la sílaba, va a ser el grupo de sonidos que nosotros vamos a producir en un solo impulso de voz, ¿sí? Cuando manifestamos. Pero recordemos que el momento de silabiar nuestra palabra, sí, va a ser mencionada de forma más lenta, pero se va a relacionar o va a tener que tener la misma estructura que la palabra en una sola. Si yo digo biblioteca, mi silabeo también debe de tener ese sonido, pero más pausado, ¿no? Biblioteca, ¿cierto? Pero si yo silabeo mal, por ejemplo, C-A, ¿está correcto? ¿Vuelvo al sonido principal o no? Biblioteca. ¿Habré silabiado correctamente?
¿Habré silabiado correctamente o no, chicos? Profesora, bueno, disculpe, no le entendí porque se me fue el internet. Les decía, yo tengo la palabra biblioteca, pero si yo sí la veo así, B-L-O-T-C-A, ¿estará correcto? No, profesora. No está correcto, ¿cierto? Debe de coincidir con el mismo, ¿sí? Con el mismo sonido que tiene la palabra en conjunto. Profesora, no se escucha, disculpe. ¿No se me logra escuchar? No Sea se con logra la bulla. escuchar, profesora, porque A ver, apaguen su audio. Ahora sí me logran escuchar, ¿verdad? Ok, ahora sí, profe. Muy bien, entonces recuerden que el sonido, sí, de la palabra en sílabas debe de tener el mismo que tiene en conjunto, ¿ya? Ahora, hay diferentes tipos o clasificación de la sílaba. Tenemos las sílabas según sus cantidades, según su sonido, ¿sí? Y lleva una estructura. Por ejemplo, según su cantidad vamos a conocer a aquella sílaba que tiene una sola sílaba, a la cual le denominamos monosílaba, ¿sí? Y a las que tienen dos sílabas se les va a denominar bisílaba, de 3 sílabas, trisílaba, y de 4, tetrasílabas, ¿cierto? Estos nombres son un poco engorrosos y que van a ser quizás un poco de dificultad para poder recordarme en específico, ¿no? Te coloco y te pongo varias palabras y te digo, identifícame según su cantidad qué tipo o qué nombre predomina. Entonces, si a nosotros se nos hace un poquito complicado, podemos decir que a partir de que mi palabra tenga de 2 sílabas o más, la voy a denominar polisílaba. ¿Ya? La voy a denominar polisílaba, que son aquellas palabras que tienen más de 2 sílabas, pero aquellas que solamente están conformadas por una sílaba, esa sí la voy a denominar monosílaba. A ella no le puedo denominar poli, porque poli viene de varios, ¿sí? Entonces, a partir de 2 sílabas a más, la denominamos polisílaba. Pero si me piden el nombre en específico de cada una de ellas, diré que de 2 sílabas es bisílaba, de 3 trisílaba y de 4 tetrasílaba, de ahí de 5 pentasílaba y así cada una de ellas tiene su nombre en específico. ¿Sí? Hasta aquí, ¿me dejo entender? Chicos, confírmenme, ¿me dejo entender o tienen alguna duda respecto a lo que les acabo de manifestar? Está claro, Miss. Muy bien. Ahora, apaguen su micro, por favor, Ti María. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar, sí, sobre la estructura de la sílaba, vamos a ver que tiene tiene partes cada sílaba. Pero acá el análisis que se va a realizar va a ser sílaba por sílaba. Recuerde, cada sílaba va a contar con estas 3 partes, ¿ya? Pero el análisis es por sílaba y no por palabra, hay que tener en cuenta ello, ¿ya? La estructura de la sílaba va a estar conformada por cabeza, semicolon. Cuando hablamos de la cabeza, vamos a mencionar que la cabeza va a ser aquella consonante o grupo consonántico que se va a ubicar al inicio de la sílaba.
Ya la cabeza va a ser una consonante, siempre va a ser una consonante, nunca va a poder ser una vocal, ¿ya? Nunca, entonces siempre va a ser una cabeza, la cabeza va a ser siempre una consonante que va a estar al inicio de mi sílaba, mientras que mi cima sí va a ser una vocal, siempre va a ser una vocal, ¿sí? Y que va a ser la que siempre también va a aparecer dentro de una sílaba. Y el coda también va a ser una consonante, pero la diferencia con la cabeza es que el coda va a aparecer después, mejor dicho, de la cima, o mejor dicho, al final de la sílaba. Como por ejemplo acá ven, ¿no? Ven la palabra carta. La C, que es car, C, ¿qué sería? ¿Cabeza, cima o coda? Cabeza, ¿Qué sería? la cabeza, Sería la cabeza. Y la A, la vocal A, ¿qué sería? la cima, La cima. Y la R sería el coda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se encuentra ubicado al final. Sigue siendo una consonante, pero que va al final. Esa es la diferencia entre cabeza y coda, pero también tiene una pequeña característica, que la cabeza y coda van a ser opcionales, más no obligatorios. ¿Por qué vamos a decir que son opcionales? Porque no en todas las palabras las vamos a encontrar. Podemos quizás encontrar cabeza y cima nada más y no coda. O podemos encontrar cima y coda y no cabeza. O quizás no encontramos ni cabeza ni coda, pero siempre sí vamos a encontrar cima. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. Entonces, cabeza y coda son opcionales, porque no siempre vamos a encontrar en cada sílaba, pero la cima sí es obligatorio, ¿no? No puede haber sílabas sin el sonido de una vocal. Por ejemplo, ¿no? En la segunda sílaba de la palabra carta, tenemos la ta. ¿La T qué sería? No te vayas muy lejos. Quiero con un papi me pasé La cola, profesora, la cola. ¿Cómo? Sería la coda. No. Está al inicio de la... ¿Qué sería, chicos? la cima, profesora. No. A ver, tenemos la palabra carta. Ya hemos identificado lo que es car. Pero ahora la siguiente sílaba, la ta. ¿Qué sería? La T, ¿qué sería? Simple. Cabeza. Recuerden que el análisis es por sílaba, ¿sí? Por sílaba, no por palabra. La siguiente sílaba también puede tener esos tres elementos. Entonces, la T sería cabeza. ¿Y la A? Encima. Cima. ¿Y ahí hay coda o no hay coda? Sí, hay coda. ¿Dónde está la coda que no la veo yo? ¿Cuál Ah, es no, la no coda? está, no está. No hay coda. Ya, entonces por No eso hay les coda. digo. Exacto. Es por ello que les digo que la cabeza y el coda es opcional. ¿Por qué? Porque no en todas las sílabas vamos a encontrarlas, mientras que las cimas sí las vamos a ubicar siempre, porque no podría yo tener sílabas sin el sonido de una vocal, ¿cierto? Porque ¿cómo sería? Por ejemplo, si no hubiese cima, ¿qué diría? Carte, nada más, y no tendría el sonido de la sílaba, ¿cierto? Entonces ese es el formato.
¿Ya, chicos? Muy bien, entonces son estos 3 elementos. Hasta ahí, ¿quedó claro? Sobre la cabeza, ¿sí, mi coda? Sí, Miss, queda claro. Muy bien. Ahora, me van a desarrollar estas 8 palabras, me la van a intentar desarrollar ustedes, me van a separar en sílabas y me van a identificar, ¿sí?, la estructura de cada una de ellas. Y luego yo, a modo para poder registrar su participación, voy a poder llamarles individualmente para que me pueda decir cómo lo ha silabiado y cuál es la estructura que ha encontrado. ¿Les parece? Ya que no tengo dudas al respecto. Pueden tomarle captura, pueden hacerlo en una hojita aparte, en el mismo celular. Muy bien. A ver, les voy a dar para ello 5 minutitos para que lo puedan desarrollar y luego lo desarrollemos conmigo. Armario. Profe, se va la señal. Puedo conectar.
Miss, ya lo terminé de resolver. ¿Ya está? Listo, profesora. Listo, profesora. Muy bien. A ver. A ver, chicos. La palabra blancos, a ver. Di María. Ya. Di María, blancos. ¿Cuántas sílabas tiene? Blanco tiene, tiene 2. ¿Cuántas El sílabas? blanco tiene 2 sílabas, profesora. Tiene 2 sílabas. Blanco. Tiene 2 sílabas. Ya. ¿Cuál es la estructura en la primera sílaba? ¿Qué tiene? La primera palabra. ¿Cuál es la estructura? Coda. A ver, la B y la L, ¿qué son? Es la cabeza, profesora. Cabeza. La cabeza. Sería la Cabeza. y la Cabeza. la Cabeza. La A sería, sería la cima. cima sería, porque es una vocal. Ujú. Recuerden que que las vocales nunca pueden ser ni cabeza ni coda. ¿Y la N? Coda. Sería el Coda. ¿ya? Ahora, en la siguiente sílaba, cos. ¿Qué tenemos? Cos, ¿qué tenemos? En cuaderno sería No. En la sílaba cos. ¿Cómo? Perdón. En la sílaba cos, porque solamente hemos realizado una sílaba de blanco. Ah, ya. Blancos tiene 2 sílabas. Ya Me sería parece que están con 2 dispositivos. ¿Podrían, por favor, apagar uno? Liz Magali, por favor. Dígame, profesora. Dice que estás con 2 dispositivos. Hay una pequeña interferencia. Por favor, ¿podrías apagarlo uno de ellos? Ya, a ver, les decía, la palabra blancos. A ver, sigue la interferencia. Miss, no estoy entendiendo nada. A ver, les decía, la palabra blancos tiene 2 sílabas. Blancos. Ahora, la sílaba blan ya lo analizamos. Faltaría la sílaba cos. ¿Cuál sería la estructura de esa sílaba?
Sería, La actividad no solo... Dime. A ver, les decía, la actividad no solamente es hablarme, chicos. La actividad es colocarme la estructura de cada una de las sílabas. Ya y recuerden, el análisis es sílaba por sílaba, no es por palabra. en otra palabra no me acuerdo, profesora. ¿Cómo? En otra palabra no me acuerdo. No te entiendo, Di María. En otra palabra no me acuerdo. El último. A ver. Blan, ya analicemos. Nos faltaría analizar la sílaba cos, que también puede tener la misma estructura. Entonces empiezo a analizar letra por letra. La C, ¿qué sería? A veces Profesora, cos. Cabeza. ¿Cuál sería? Coda. Cabeza, profesora. La C sería cabeza, porque está al inicio de mi sílaba. Ujú, sí. ¿Ya? Ahora, Ya. la cima, ¿cuál es? La O, profesora. No. La O sería. La S Y la E sería coda. sería Coda. Coda. ¿ya? Entonces, ese es el formato que me deben de hacer. Cada sílaba, a ver, apaguen, porque hay un retorno de mi voz. ¿Podrían apagar un dispositivo o bajarle el volumen, por favor? Porque esa interferencia es porque hay dispositivos. ¿Ya? Entonces, a ver, les decía, entonces, el análisis es por sílaba, ¿ya? Es por sílaba más, no por palabra. Cada sílaba va a tener su estructura. Ya tengo que analizar. Terminé con una, vuelvo a iniciar con la otra. Voy a ver si tiene cabeza, si tiene cimos, si tiene coda. Y lo mismo sucede con la otra sílaba. Por ejemplo, en el caso de cuaderno tiene 3 sílabas. Entonces tengo que realizar 3 análisis. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí. Muy bien. Entonces, para yo poder ver la práctica de este ejercicio, les voy a pedir que por favor me manden en mi WhatsApp el desarrollo de estas 7 últimas palabras y poder verificar cómo es que lo han venido realizando. ¿Sí? Me mandan sus datos completos, ¿sí? Apellidos y nombres completos para yo poder verificar si me han comprendido y poder ver si en la siguiente clase hago un nuevo desarrollo de ejercicios para que ustedes me puedan comprender. ¿Les parece? Ok, profesora. ¿Para cuándo sería la tarea? Durante la semana me pueden... Ok, profesora. Muy bien. Ok, profesora. Excelente.